Hola amigos, hoy vamos a aprender un nuevo tema, criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son aquellas características que deben cumplir un número para saber que al dividirse entre otro se obtendrán como resultado un número entero. Tenemos los diferentes criterios de divisibilidad. Tenemos que un número es divisible para 2 si acaba en cifra par o 0, por ejemplo 0, 2, 4, 6, 8. Un número es divisible entre 3 si no sabemos la tabla del 3 y tenemos todos los múltiplos de 3. También podemos sumar todas las cifras de un número. Por ejemplo, tenemos el 108 y sumamos todos sus dígitos, el 1 más el 0 más el 8. Todas estas cifras nos dan 9 y el 9 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Por lo tanto, el 108 es divisible entre 3. Un número es divisible entre 4 si sus dos cifras son ceros o múltiplo de 4. Tenemos por ejemplo el 300 y el 516. El 300, sus dos cifras terminan en 0. El 516, sus dos cifras son múltiplos de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 son 16. Un número es múltiplo de 5 si termina en 0 o 5. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 150. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3. Por ejemplo, el 1440 termina en 0, que se cumple aquí la primera condición, que si un número es divisible para 2, debe terminar en 0 o cifra par. Y a su vez, al sumar los dígitos, que son el 1, el 4 y el 0, obtenemos de su suma el número 9, que el 9 es múltiplo de 3. Entonces se cumplen las dos condiciones, que el 6 es divisible por 2 y por 3. ¿Cómo sabemos si un número es divisible para 7? Porque debemos multiplicar el último dígito por 2 y restar por los demás dígitos. Por ejemplo, tenemos el 119 es divisible para 7 porque tenemos que la última cifra es el 9. A esta cifra le multiplicamos por 2 y le restamos las cifras que nos sobraron. Tenemos 11 menos 2 por 9 son 18. 11 menos 18 tenemos que es menos 7. Y el 7 es múltiplo de 7. 7 por 1 es 7. Tenemos otro ejemplo, el 546 es divisible para 7 porque tenemos el 54 menos las últimas cifras, que es 2 por 6. Tenemos 54 menos 2 por 6 son 12 y 54 menos 12 son 42. Y el 42 es múltiplo de 7 porque 7 por 6 es 42. ¿Cómo sabemos si un número es múltiplo de 11? La diferencia entre la suma de las cifras que ocupan las posiciones pares y las cifras que ocupan las posiciones impares es 0 o múltiplo de 11. Por ejemplo, tenemos 121 porque sus cifras impares vamos a sumarlos, que es el 1 y el 1, y lo restamos con la cifra par, que es el 2. Tenemos 1 más 1 serían 2 y 2 menos 2, 0. Entonces se está cumpliendo la condición de que debe terminar en 0 o múltiplo de 11. Tenemos otro número, el 3795. Tenemos que sumar las cifras impares, que es el 3 y el 9. Y restamos las cifras pares, que son 7 y 5. Tenemos 3 más 9 son 12, menos 7 más 5 serían 12. Y al restar 12 menos 12 nos queda 0. Aquí hemos explicado en forma breve los diferentes criterios de divisibilidad. Vamos a realizar un ejercicio para determinar los criterios de divisibilidad de los siguientes números. Para 2, para 3, para 4, 5, 6, 7 y 11. Tenemos estos números y vamos a ver si son divisibles. Por ejemplo, para divisibles para 2 deben terminar en cifra par o 0.
De estos tenemos que el 50, el 22, el 264, el 630 y el 1580 son divisibles para 2. Otro método que podemos aplicar es dividir cada uno de los números, y si nos da el número exacto, esto es divisible para este número. Nos hemos dado cuenta que las divisiones realizadas, el 49 dividido para 2 nos da 24.5, no es exacto, por eso no está marcado como número divisible. Para dividir para 3, nos damos cuenta que el 264 y el 630 son divisibles para 3 porque al sumar sus cifras nos da que son múltiplos de 3. Y los que están marcados en rojo son los que no son múltiplos de 3. Los que son divisibles para 4, sus dos cifras deben terminar en 0 o múltiplo de 4. Nos damos cuenta que el 264 y el 1580 son divisibles para 4, porque al dividirlo nos da una cifra exacta. Es por ello que hemos marcado los dos números. Para 5, un número es divisible para 5 cuando acaba en 5 o en 0. Por ello se ha marcado el 50, el 630 y el 1580. ¿Sí? Vamos a comprobar para 6. Para 6, ¿qué nos dice la regla? Que si es divisible por 2 y por 3. Aquí nos damos cuenta los números que son divisibles para 2 y por 3. Para 2 y para 3 al mismo tiempo. Entonces serán estos mismos números los divisibles para 6. Un número es divisible para 7 si multiplicar el último dígito por 2 y restar los demás dígitos es múltiplo de 7. O si encontramos la tabla del 7, los múltiplos, sabemos que es divisible para 7. En este caso, hemos determinado que el 49 es múltiplo de 7 porque 7 por 7 es 49. Y al realizar el procedimiento nos damos cuenta los números que no cumplen este criterio y únicamente es el 49. También tenemos la divisibilidad para 11, que nos dice la regla que puede ser múltiplo de 11 o a su vez aplicar las sumas y diferencias tanto las posiciones que están impares con las pares. Realizamos el procedimiento o la división. También podemos ver que 11 por 2 son 22 o 22 dividido para 11 será 2. Por eso es el 22 divisible para 11. Realizando el procedimiento nos damos cuenta que el único número divisible para 11 es el 22, porque al restar sus dos cifras nos da 0 y se cumple la regla. Eso es todo sobre divisibilidad. No te olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes.